Vale. Sí, pero ese le quería utilizar yo. Que si no me quedo sin él. Faltan dos, ¿no? Vale, y cables. Vale, tenemos 62 minutos. Vamos a ver, voy a ir bastante rápido, pero aún así, si tenéis cualquier duda, vale, barato. Lo que queremos es tener nuestra Voice Assistant en 90 minutos. Nos quedan 72. Estas son las cosas que vamos a hacer, ¿vale? Ya nos he cargado el emoji. La primera parte, relacionada con la voz, vamos a intentar reconocer palmadas, ¿vale? Que alguien haga una palmada o dos palmadas. Luego haremos una solución entera, vamos, que está corriendo directamente en el hardware, en el Raspberry, que reconozca todo y responda a todo, ¿vale? Pero va a ser una solución que ya viene empaquetada. Vamos a utilizar la tecnología que ya nos ofrece una solución que la instalamos en la Raspberry y ya funciona todo más o menos. Luego vamos a enviar la voz, vamos a capturar la voz de la Raspberry a un servicio externo, ¿vale? Que nos va a hacer el reconocimiento. Y la idea del último ejercicio es reconocer la voz localmente, que es la parte más complicada. Entonces, las tecnologías que queremos ver, más o menos muy rápidamente, es para reconocer palmadas, simplemente vamos a utilizar JavaScript, o sea, Node, unas pequeñas librerías para mirar la anchura de la onda, etcétera, que hagamos, un pequeño código y ya está. Para una solución íntegra, que es una demo que os voy a enseñar, vamos a utilizar Alexa, ¿vale? Alexa tiene un kit que puedes configurarlo un montón de tiempo y instalarlo en la Raspberry y ya tienes una Alexa en tu Raspberry, ¿vale? Si te quieres ahorrar el dinero de Alexa, más o menos, no os sale la cuenta. Y luego vamos a enviar la voz. Para enviar la voz vamos a utilizar Dialogflow. Dialogflow es una tecnología de Google que nos permite hacer tanto reconocimiento de voz como procesado de lenguaje natural. Luego vamos a ver qué es las dos cosas. Y para reconocer la voz localmente vamos a utilizar CMU Sphinx. ¿Alguno habéis utilizado CMU Sphinx o Dialogflow? Vale, pues Electrónica 101 y ya te dejo a ti y luego vuelvo yo. Perdona, tu clave es 02, sí. Sí, ahora no está la wifi. Esa LP ya la tiene, de esa Raspberry, pero no. Bueno, ¿alguien ha hecho algo con electrónica aquí que más o menos sepa componentes y tal? Vale, pues para el resto voy a explicar un poquito los componentes básicos para cualquier circuito, ¿vale? Bueno, esto ya os lo he dicho. Joder, que no se ve. Maldita sea. Vale, esto lo tenéis en las slides, como las tenéis que bajar, este diagrama es importante porque luego a la hora de conectar LEDs y demás, estos numeritos de aquí son importantes porque luego a la hora de hacer el JavaScript, cuando queramos abrir un puerto, lo vamos a tener que poner con el numerito este, ¿vale? O sea que este diagrama es importante y luego volveremos a él. Lo que pasa es que aquí no se ve, al otro lado hay más puertos y vale. Vale, entonces, esto de aquí es lo que... ¿Qué ha pasado? Le he descontado yo, a ver si pilla bien la pantalla. Vamos a ver. Cosita más. Vale. Si cogéis la Raspberry, sería con los USB para abajo. Vale, estos serían los pines que vienen aquí a la derecha. Vale. Tenemos algunos que sacan corriente directamente, otros que son programables, como el GPIO, ¿vale? Y luego otros que son de tierra para cerrar el circuito, que lo vamos a ver luego con más detalle. No tiene pinta de un problema en ese móvil, etc. Si no, contigo tiramos totalmente y ya está. Vale, hay que probar con mi adaptador. Adaptador. Es una pantalla peculiar. No. Bueno, pues nada. Pues nada, ponme cualquier cosa. Y ya está. O quítalo del modo presentación, igual se ve mejor. Sí, a lo mejor hay que reconocer la señal. Ahora ya está peleado. ¿Eso qué significa? Que debería ver. Ah, no funciona ninguno. Momento drama. Qué fan de
No, de la luz. Ahí está. Y este es el que está girado, ¿no? Vale. Vale, te lo dejo en modo presentación. Te lo dejo... Vale, quitar el modo presentación. Ahí Sí, mejor. más o menos, ¿no? Vale, ahí se ve mejor. Vale. Vale, pues tenéis los puertos aquí, que luego vendremos, y en el circuito hay... Tenemos unos diagramas en el circuito que os ponen dónde tenéis que conectar exactamente, pero bueno, si queréis luego hacer cosas, que tengáis en cuenta que los numeritos son los que vais a tener que meter desde JavaScript para decir quiero abrir este puerto, quiero escuchar por este puerto, por este pin, perdón, etc. Vale, el primero, así ya habéis visto que tenemos una serie de puertos, los más básicos que simplemente siempre dan señal, no podemos controlar cuándo sí y cuándo no, ¿vale? Y otros que son los GPIO, podemos controlar cuándo queremos que se enciendan y cuándo se apaguen. Y también podemos leer de ellos. O sea, tanto podemos crear un circuito y decir, el que vamos a crear del LED va a ser enciéndete 2 segundos, apágate, enciéndete 2 segundos, apágate. Con eso lo podemos controlar con un GPIO. También podríamos controlar un botón, que lo haremos en el ejercicio siguiente. Lo ponemos en modo escucha y es cuando les llegue señal, nos va a notificar de, oye, que me ha llegado un valor, ¿vale? Entonces ya reaccionaremos, por ejemplo, cuando nos llegue un valor, vamos a encender el LED, para luego, cuando pulsemos el botón, que se encienda el LED, ¿vale? Que va a ser el segundo circuito. Vale, los breadboards son las cositas estas que tenéis por aquí en el kit, ¿vale? Y lo que nos facilitan es conectar diferentes componentes sin tener que soldar, porque si quisiéramos conectar el LED a un cable, pues tendríamos que soldar el cable, pero como veis aquí tenemos una serie de agujeros, ¿vale? Lo importante y que tenemos que tener en cuenta es que las dos bandas laterales, ¿vale?, están conectadas verticalmente. ¿Vale? Quiere decir que el primer circulito está conectado con toda la fila. O sea, si conectamos aquí una patilla del LED y aquí le enchufamos el puerto de la Raspberry, va a estar conectado, ¿vale? En este caso sería en vertical y luego en la parte de dentro los tenemos en horizontal, pero solo hasta la parte del medio, no pasa hasta el otro lado, ¿vale? Eso tenerlo en cuenta. Luego también en el diagrama lo veréis, pero que lo tengáis en cuenta de que estos están conectados, ¿vale? Otra cosa importante también son las resistencias, para que no se nos queme el circuito, ¿vale? Entonces, dependiendo del componente, normalmente lo viene en la especificación del componente, cuánta intensidad necesita ese componente para funcionar. Entonces ya tenéis que calcular cuántos voltios tenéis, cuántas resistencias tenéis que poner para que dé la intensidad bueno, no sé si sabéis la ley de Ohm, que el voltaje es igual a la intensidad por la resistencia, hace la formulita y dice, vale, necesito una intensidad, por ejemplo el LED, no sé en cuánto en concreto es, porque el LED es bastante resistente y sin resistencia no le pasa nada ni nada, pero tiene una intensidad de trabajo que es lo que deberías de ponerle. Entonces tendrías que poner una resistencia de 120 ohmios. Entonces ya sí le llegaría la intensidad que necesita el LED, ¿vale? Entonces este diagramita aquí, que a mí me cuesta muchísimo leerlas, no sé si lo veis, o sea, se supone que a través de los colores podéis saber de cuántos ohmios es una resistencia. Intentadlo si queréis, pero es chunguísimo, porque si veis, se supone que hay como un lado es o plateado o dorado, pero no es muy dorado, entonces es muy difícil. Hay programas que haces una foto con el móvil y te dice de qué tipo son, ¿vale? O sea, hay otras maneras que no estar aquí mirando los... Vosotros las tenéis ya, no tenéis que saber de cuántos son, las que os hemos puesto, las que vais a necesitar, ¿vale? Pero bueno, si necesitáis alguna vez saber cuánto tiene, tenéis el diagramita este. Uy. Vale. Y luego los LEDs, que son las bombillitas estas que ya conoceréis todos, ¿vale? Que simplemente lo enchufas a una corriente y se enciende. Tenemos de varios colores, si queréis luego poner varios y tal, tenemos bastantes. Y una cosa importante de los LEDs es que tienen orientación, o sea que si los ponemos al revés se queman, ¿vale? Es fácil porque tiene una patita más larga, ¿vale? Nosotros vamos a hacer un circuito que va a ir desde el voltaje, bien sea por un GPIO o por esos puertos que os he dicho que están siempre dando corriente, hasta tierra, ¿vale? Eso va a ser, todos los circuitos van a hacer así, eso. Van a hacer desde un punto que nos saque voltaje, resistencia, LED, botón, lo que sea, y siempre a tierra, ¿vale? Tenemos que cerrar el circuito para que funcione. Entonces, el LED, el que va conectado a la electricidad, o sea, a la corriente, es el largo, ¿vale? O sea, es como si viéramos el circuito así, el primero sería el pin que vamos a activar cuando queremos que se active, o sea, cuando queremos que saque corriente o no. Luego vendría la resistencia, que esa no tiene orientación, la podemos poner como queramos. Y luego vendría la patita larga del LED, ¿vale? Y después de la patita larga ya conectaríamos con tierra para cerrar el circuito, ¿vale? No sé si ha quedado más o menos claro.
pero es importante, o sea, tenemos varios, o sea que sí, tener cuidado, pero bueno, que no pasa nada, si os pasa que os damos otro, ¿vale? Y luego el primer ejercicio que vamos a hacer es un LED que parpadea. Vale, es tan simple como eso. Vamos a ver cómo podemos conectar un circuito, vamos a configurar un GPIO para que cuando nosotros queramos se encienda, ¿vale? Entonces, conectando la Raspberry, ¿vale? Está Javi en proceso, teníamos 3 planes, el primero ha fracasado estrepitosamente, que era fiarnos del wifi de aquí. Por alguna extraña razón las Raspberry no se conectan al wifi de aquí, entonces esa la descartamos. Teníamos otra opción, que es, si todo lo demás falla, las Raspberry las teníamos configuradas para que genere una red wifi, entonces cada Raspberry tiene en la cajita o bien un Raspberry 1 o un número, que sería la red wifi que genera. Vosotros tenéis que conectar con vuestro ordenador y ya os podéis conectar a la Raspberry y podéis mandar programas, ¿vale? Este no le vamos a usar ahora porque vamos a usar el móvil de Javi primero, que sería la tercera opción, o sea, nosotros, como veis, es bastante complicado. Esto en vuestra casa no vais a tener problemas porque vais a tener control del wifi, vais a tener control de todo. Si tenéis un monitor grande y no como este monitorcillo que tenemos nosotros que cuesta mucho ver, o sea, al final si lo hacéis en casa es muy fácil, conectáis un monitor, conectáis a la wifi de vuestra casa, tendréis acceso al router para ver la IP o lo que sea y ya está, os conectáis y ya no te vais a tener problemas, ¿vale? El problema de aquí es eso, que no tenemos, como no hemos venido hasta ahora, que no sabemos que si iba a funcionar el wifi, entonces hemos tenido que preparar varias cosas para que funcione, porque no hay forma de conectarlo medio USB o algo así, ¿vale? Entonces, el workflow que vamos a seguir cuando podamos conectar la Raspberry va a ser más o menos, vamos a editar porque es más cómodo básicamente, en nuestro ordenador editamos los ficheros, o sea, hacemos el archivito JavaScript que va a hacer X cosas, nos aseguramos que está bien, nos conectamos a la Raspberry, bueno, ya estaremos conectados a la Raspberry y metemos el programita y lo ejecutamos, ¿vale? Entonces ya desde ahí ya lo correrá la Raspberry y ya veremos parpadear el LED o el botón, lo que toque en el momento. Vale, entonces, editamos los ficheros en nuestro ordenador, los copiamos a la Raspberry, bien sea Nano, bien sea Combi, como lo queráis. Tienen que ser editores de consola porque no hay otra cosa instalada en la Raspberry. Y luego para correrlos, pues el nombre que le hemos puesto al fichero y Node. Ya está instalado Node, entonces corremos eso, las dependencias ya están instaladas. Me parece que aquí se me ha olvidado añadir una cosa. Hay una carpetita dentro de la Raspberry que es donde... Javi, ¿cómo se llama la carpeta? ¿Cuál? ¿Dónde tienen que poner los programas? Voice Assistant, vale. JS, Sí. nombre del GitHub. En la raíz de cuando os conectáis con SSH a la Raspberry, va a haber una carpeta que se llama Voice Assistant y ahí es donde vais a tener que meter los ficheros, ¿vale? Porque requiere una serie de librerías de JavaScript que ya hemos precargado para que no tengáis que hacer un npm install ahora. Entonces tiene que ser en ese directorio porque si no, no vais a tener las dependencias, ¿vale? Solo eso. En principio, bastante fácil. Vale, ¿y cómo se programa esto de los LEDs y de la Raspberry con JavaScript? Vamos a usar una librería que se llama OnOff, ¿vale? Que es muy sencilla de usar y que nos sirve, pues, sobre todo para trabajar con los GPIOs que os mencionaba al principio, abrir, cerrar, con los botones también podemos saber cuándo se activa un botón, etc. Y vamos a encender el LED. Los pasos más o menos de la librería es muy sencillo. Para el que no sepa JavaScript, primero tenemos que importar la librería, ¿vale? Con el require importamos la librería, por eso os digo que tienes que estar en el directorio concreto, porque eso lo va a buscar en una carpeta que se llama Node Modules, entonces si no lo encuentra os va a petar. Entonces, una vez tengamos la librería tiene una clase que se llama GPIO, ¿vale? Podemos sacar una variable y luego creamos una referencia al LED, por así decirlo, ¿vale? Sería con new GPIO, el pin number y le decimos que queremos sacar corriente. O sea, hay dos modos, el que os he dicho, out, en plan, saca corriente cuando yo te diga, y el in, dime cuándo hay corriente para yo reaccionar. Entonces, en este caso vamos a hacer out porque lo único que queremos es que cada X tiempo, o sea, vamos a hacer un bucle, es que se encienda a los 200 milisegundos, que se apague, etc. Entonces, el pin number que os decía es el que tenéis que sacar del diagramita este que os enseñé antes, ¿vale? Que tenéis que coger uno de estos. Nosotros en el ejemplo hemos usado el 4, ¿vale? Que si veis la orientación también os da la pista esta que pone J8 aquí, si veis arriba justo encima de los pines pone J8, que es más o menos para la orientación. Entonces tendréis que conectarlo al cuarto por la izquierda, ¿vale? Y con la sentencia esta de JavaScript, a ver si lo encuentro. Uy. ¿Vale? Con esto abrís el puerto, cogéis una referencia al pin ese y ya con eso ya le podéis decir, oye, escríbeme un 1, ¿vale? Un 1 encendido y un 0 apagado, no
no tiene más estados. ¿Vale? Sí, o sea, podéis hacer el que queráis porque luego vais a poner aquí el número, pero en los ejemplos que hemos subido es el 4, que sería, si te vienes aquí, o sea, lo ves aquí en el... No, te tienes que ir al diagramita este. No, o sea, no son los números de dentro, sino los que pone BCM no sé qué, ¿vale? No los números de dentro, porque no corresponden. Vale, entonces es el BCM4, que es el número... O sea, aquí pone 7, pero vosotros tenéis que usar el 4. Vale, entonces conectáis y ya sacáis una referencia a ese pin en concreto. Ya podéis... ¿Y la masa, cualquiera de los GMD? La masa sí, cualquiera. O sea, aquí no es... Si veis aquí pone ground, podéis elegir cualquiera, vale cualquiera. En algunos sitios tienen circuitos... No, aquí es todo, vale cualquiera. ¿Vale? Con que sea ground, vale, si no, no va a funcionar. Vale, vamos a ver, ¿dónde íbamos? Vale, escribís el LED y luego este sería el circuito que tenéis que montar. Vale, la idea es que juguéis vosotros un poco primero y luego ya os digo la solución si no os sale para que funcione. Entonces, es lo que os decía. El circuito, como lo hemos visto antes, sería el pin este, que es el que hemos cogido una referencia desde JavaScript, que es el que vamos a decir abierto cerrado, ¿vale? Lo enchufamos a esto, por lo que decía del breadboard, para poder conectarlo fácil. Lo podéis enchufar donde queráis, porque sabéis que estas filas están unidas, estas de dentro hasta aquí están unidas, estas de aquí, ¿vale? Entonces, esto es un ejemplo, lo podéis poner como queráis, o sea, eso podéis... Lo importante es que desde la corriente vaya la resistencia y luego la pata del LED larga, ¿vale? Eso es lo más importante, que vaya corriente, resistencia y pata del LED larga. Luego como lo conectéis por dentro da igual. Y luego, en la patita corta tenéis que poner la tierra, ¿vale? Que aquí lo que normalmente se hace es, como tienes aquí dos barritas, ¿vale? Una es mi corriente, estos pines que son corrientes siempre, porque hay algunos componentes que necesitan corriente siempre, por ejemplo el servo necesita un circuito, o sea, corriente y tierra, y luego tenemos otro pin que es al que le tenemos que decir cuánto va a girar el servo, ¿vale? Entonces normalmente lo que se hace sería poner este de aquí, le enganchas con uno rojo, esto no lo tenéis que hacer ahora, ¿vale? Solo os digo como, por eso está aquí el negro este. Y la de la derecha sería tierra. Entonces sabemos que si conectamos aquí va a tener tierra. Nos da igual donde vaya, si tenemos varios circuitos en el mismo, podemos reutilizar esta tierra para todos, ¿vale? Y esto es más o menos, tenemos cables de sobra, o sea, porque aquí hay bastantes cables, que si son macho hembra y tal, si os falta alguno, me lo pedís y os lo damos, ¿vale? Pues nada. Ir montando el circuito, a ver si llega Javi y os configura la wifi, pero mientras tanto... Vale. El código lo tenéis que editar en un fichero. Sí, o sea, ya estáis puesto. O sea, hacer un fichero más o menos hacer un poco cuando se sí. Y luego ese fichero, el contenido, lo tendréis que copiar a un fichero dentro de la red. Es un poco raro, pero es la misma manera que se nos ocurre. La idea es que tú puedas editar en tu ordenador de forma más o menos cómoda y luego copias el contenido y te lo llevas a la red. Porque si quieres hacer una red con Nano directamente, lo puedes hacer también, pero más. Y esos son el código que os he puesto, debería funcionar. Y debería encenderse. Luego ya si queréis podéis hacer un bucle que sea o un sleep, como queráis. Duerme 2 segundos, apágate. Duerme 3 segundos, no hace falta. Ahí eso no te va a funcionar ahora porque no local no tiene la librería, pero cuando lo pases sí que va a funcionar. A ver, puedes hacer dos cosas, o sea, puedes editarlo directamente en la Raspberry, que no te lo recomiendo porque los editores de consolas es más complicado que eso de saberte un bloc de notas, bien, SublimeText, un WordPad, mejor WordPad, que no mete caracteres raros. Ese mejor, es todo mejor. ¿Podéis montar la wifi o lo hacemos local? Este lo que hace es cargar la librería, es una referencia al... Ahora viene Víctor. Bueno, espera. Víctor para local, aquí necesitamos un local. Porque mi wifi ya no va más ambiente más caliente. Porque esto Sí, o sea, entonces aquí dentro
dentro de la Raspberry, ¿vale? Tienes una carpeta que se llama carpeta, o debería llamarla o vale, esta es. ¿Haz un LS? Vale, tienes un modelo. Vale, entonces ahí crea un ficherito. Sí, haces un nano. Va a salir. Ahora copias un ficherito. Tienes que poner el número del PIN, que se has usado el mismo que yo, el 4. El PIN number es el 4, ¿no? ¿Cómo lo supo? Vale, entonces esto lo copias y tienes que crear un ficherito en tu Raspberry y copiar. No, desde SSH. No hace falta que lo guardes, simplemente con que copies. Vale, entonces ahora tienes que hacerlo del ¿puedes hacer no de menos millones de pasos de configuración? Vale, haz un NVM. Sí, manager, porque no puede porque hay un... Bueno, no. El de donde más me quede pues así. Es que se tengo una Vamos al código este, pues si quieres un poquito más.